Muy reverendo Padre Manuelito, asesor del movimiento de la renovación en nuestra diócesis, querido hermano Víctor Hugo Cupiales, queridos servidores del altar, queridos hermanos de la directiva saliente y del altrante, hermanos y hermanas todas de la renovación, invitados a esta celebración. En el Evangelio, San Lucas nos propone saber, leer e interpretar. San Lucas propone esa lección del Señor de saber leer e interpretar los signos de los tiempos, no solamente de los tiempos romanos, sino también de los tiempos sagrados, porque los escribas y los fariseos eran expertos en la Sagrada Escritura, en el conocimiento de la ley, de la tradición, y sin embargo, pues tenían más precisión en los signos de la naturaleza, que eran propios más bien de los agricultores, de los pescadores, etc. Estaba como distorsionado su tarea. Y entonces el Señor recuerda, ¿no?, que esos signos que sirven a la gente para interpretar la cosmología y los tiempos y las estaciones. Y entonces dice, cuando ustedes dicen que se levanta una nube en el occidente, consideran que va a llover. Efectivamente, no se equivocan, porque la experiencia de muchos años les ha creado un conocimiento, ¿no? Y también en el caso opuesto, dice, cuando ven que sopla un viento del sur, dicen que va a hacer calor, y efectivamente hace calor. Dice, bueno, así como son tan hábiles para interpretar los signos de la naturaleza, no deberían también interpretar los signos de la salvación. ¿Y por qué les dice eso el Señor? Porque estos hombres, habiendo ido comprobando cómo en el Señor se cumplían las profecías, por ejemplo la de Isaías, ¿no? He aquí que la Virgen está encinta y dará un hijo, o de Miqueas, y tú Belén de Judá, no eres la más grande de las ciudades, pero de ti nacerá el Santo de Israel, ¿no? O el siervo doliente del mismo Isaías, ¿no? Y entonces, si tuvieran el mismo interés de interpretar las cosas de Dios como interpretan las cosas del mundo, se dieran cuenta de que Él es el Mesías, de que Él es el Señor, y no tendrían por qué estar esperando otro Mesías como lo hacen los judíos hasta hoy. Ellos creen que Jesús no es el enviado de Dios, que todavía aún no ha llegado. ¿Por qué? Porque su sensibilidad espiritual estaba apropiada. Más bien, como les decía, se había desviado a una especialidad que no era propia de ellos. O también no saben interpretar cuando el Señor realiza los grandes milagros, ¿no?, sobre la naturaleza, curando enfermedades, o incluso resucitando muertos y expulsando demonios, ¿no? Pero lo más lógico era que sepan interpretar ese signo de los tiempos de salvación, ¿no? Pero no, parece que ni siquiera era solamente una recadeza, una ignorancia, sino una mala fe. Recuerden como hace pocos días veíamos que cuando el Señor expulsa a los demonios, ellos se les ocurre decir que Jesús expulsa a los demonios no con el poder de Dios, sino con el poder del diablo, con el poder de Belcebú. Por eso no saben interpretar los signos de los tiempos, no solamente, sino distorsionar los signos de los tiempos. Otra cosa hubiese sido que Dios no, pues no sabemos con qué poder hace estos milagros todavía. Deberían irse a lo extremo, ¿verdad? Y el Señor tiene que desenmascararles gravemente, no tiene ninguna lógica lo que ustedes proponen. El demonio es el gran enemigo de Dios y quiere imponer su
queriendo fortalecer su dominio, queriendo ampliar, digamos, su ejército, sus adeptos. Esto no tiene sentido. Pero eso pasa por la distorsión de la lectura de los signos de los tiempos. Bueno, yo estaba diciendo que nosotros nos perdimos por no saber interpretar los signos de la noche, no porque signos de tránsito no había. Entonces, por estimar la gran congestión que estaba en la avenida principal, quisimos coger una alterna, ¿no? Y luego, pues ya, llegamos a un determinado lugar y dijimos, no, por Punta Cardona, pues desde muy lejos, vamos por la Perimetral, porque todo está bonito y ya teníamos la idea de que había paso hasta el final. Justo llegamos al final de todo el recorrido y no había cómo pasar. Nos tocó regresar, ¿no? Peor que los pastuzos, porque dicen que los pastuzos se regresan de la mitad. No sé si les he contado el chiste de los pastuzos en Otavalo. Cuando es la fiesta de Otavalo en septiembre, se hace la travesía del lago San Pablo, nadando. Entonces van nadadores internacionales, también de muchos países, y dicen que uno del Cachi también quiso concursar. Y entonces, justo en la mitad de la laguna, dijo, ya no avanzo, mejor me regreso. Nosotros fue peor, porque ni siquiera en la mitad, sino al final del camino nos tocó regresar. Bueno, entonces, eso es lo que el Señor nos pide hoy, tener una sensibilidad, dejarnos iluminar por el Espíritu Santo para saber leer los signos de los tiempos, no solamente de los tiempos cosmológicos, sino también de los tiempos de la salvación, no solamente del Cronos, que es el tiempo natural, sino también del Kairos, que es el tiempo de gracia, el tiempo de salvación. Solo leyendo correctamente los signos de los tiempos, nos vamos preparando para lo que nos propone el apóstol San Pablo en la primera lectura, ¿verdad? De la carta a los Efesios, para ser constructores de la unidad, ¿no? Dice que tenemos que construir la unidad a imagen de nuestro propio cuerpo, que tiene muchos miembros, y sin embargo todos trabajan en armonía y en unidad para el beneficio del propio cuerpo, ¿no? Así dice que tenemos que trabajar en la iglesia, y para eso antes ya nos ha dicho las virtudes que hay que practicar para construir la unidad, sean amables, sean sencillos, sean comprensivos, y toda la lista de virtudes que nos señala el apóstol, ¿no? Porque dice, y la unidad, estamos obligados a construir la unidad, porque hay un solo bautismo, una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor, un solo Espíritu, dice, y un solo Padre. Podríamos añadir también una sola iglesia. Por eso también aquí viene el gran tema de las otras iglesias, ¿no? Que hoy no voy a mencionar, pero el apóstol repite y confirma, profundiza en lo que el Señor ya había dicho, ¿no? Por su propia voz, que quiere que haya un solo rebaño y un solo pastor. Vamos a pedir al Señor en esta noche de la renovación de directiva, que como renovación carismática de la diócesis, no especialmente los directivos, pero todos estemos dispuestos a renovar constantemente el compromiso de la unidad de la Iglesia, guiados y apoyados y fortalecidos por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, desde el día de nuestro bautismo y de manera más plena desde el día de nuestra confirmación, y se va fortaleciendo en la medida que vamos cultivando nuestra relación con esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Que así sea.